Muy bien, vamos a hacer una continuación del tema 15 sobre los alelos MHC. Tal como vimos en el capítulo anterior, en el tema, no recuerdo, me parece que fue el tema 4, en el que hablábamos de moléculas de histocompatibilidad para células NK, dijimos que el sistema HLA es un sistema que era poligénico, quiere decir que tiene varios LOCI, en donde se producen moléculas de histocompatibilidad, en donde hay información genética para moléculas de histocompatibilidad, que lo que decíamos de moléculas de histocompatibilidad, su función es alojar péptidos entre las dos hélices alfa. Y bueno, decíamos que teníamos varios, es un sistema poligénico, tenemos varios LOCI, por ejemplo, el LOCI A y el LOCI B de clase 1, y luego en cada LOCI hay muchos alelos, luego es un sistema polialélico. Y además están en el mismo cromosoma y tiene una transmisión en haplotipos. Bueno, moléculas de HLA de clase 1, ya sabemos que hay clase 1 y clase 2, pues las moléculas de clase 1 y varias, como ya hemos visto en B, C, E, A, G, F. Las moléculas hemos visto que C, E y G son reconocidas por ligandos KIR o receptores inhibidores, y en cambio el resto de moléculas, y las moléculas, porque son los que tienen menos alelos, y las moléculas de histocompatibilidad con más alelos, como B y A, y también C, que tiene C de alelos, también es reconocida muy bien por linfocitos T, como veremos. Por otra parte, tenemos las moléculas de clase 2. Las moléculas de clase 2 están en el mismo cromosoma que las moléculas de clase 1, y lo que pasa es que, como tiene dos cadenas, está codificado por dos exones diferentes. Uno codifica la cadena alfa y otro codifica la cadena beta. Vemos que están en el mismo cromosoma, en que tenemos primero cerca del telómero dP, dQ y dR, y luego tenemos por la información genética de todos los LOCI de clase 1. Si vemos el número de alelos que tenemos en la población, pues vemos como aquí tenemos la cadena beta de dP, la cadena alfa de dP, la cadena beta de dQ, la cadena alfa de dQ, la cadena beta de dR, la cadena alfa de dR, pues vemos que todas son polimórficas, todas cadenas de clase 2, excepto la cadena alfa de dR, que no tiene alelos por alguna razón. Lo compensa porque tiene muchísimos alelos en la cadena beta. Las moléculas de clase 1, las que más alelos tienen, son B, C y A, y las demás tienen pocos alelos. De hecho, en esta misma familia se encuentran, en esta misma región genética se encuentran MICA y MICB, que decíamos que eran receptores, ligandos de receptores activadores. ¿Hay alguna diferencia en los péptidos que se enclavan en clase 1 y clase 2? Pues un poquito. Los péptidos en clase 1 son péptidos de un tamaño entre 8 y 9 aminoácidos, en cambio los péptidos de clase 2 son mayores de 10 aminoácidos, pueden ser de 15, 20 aminoácidos, es mucho más complejo, por eso se sabe mucho más de las interacciones con clase 1, como veremos, que con clase 2. Bueno, como hemos dicho, están en haplotipos. Aquí en realidad vemos que con respecto al centrómero, las moléculas de clase 2 están antes, que digamos, están más centroméricas que las de clase 1, que están más teloméricas, pero cuando se hace el tipaje HLA, pues entonces se pone primero clase 1 y clase 2, aunque no sea como está en el cromosoma. Y el orden siempre es ABC, DR y DQ y DP. Y entonces, bueno, pues aquí vemos como los alelos se dan con números, están en un haplotipo, y entonces, pues por ejemplo, aquí el padre de esta familia pues tiene el haplotipo A1, B15, C7, DR7, DQ5, y heredado en el otro cromosoma A3, B7, C8, DR4, DQ2. Como cuando se hace un tipaje, se dice que se define a este individuo, y cuando se define a este individuo, se puede definir o bien con haplotipos, y se emplea este sistema, un haplotipo, una raya y otro haplotipo, o bien de esta manera, que es diciendo los dos alelos que tiene el grupo A, y se hace A13, y no se dice cuál es de un haplotipo y cuál de otro, sino siempre va de menor a mayor. Entonces A13, B715, fijaros que B7 no está en el haplotipo de A1, pero da igual, pero que B7 es menor que B15, entonces el B7, B15, aquí será C7, C8, DR4, DR7 y DQ2, DQ5. La madre pues tiene este otro haplotipo, y entonces vemos como los hijos, pues entonces lo que hacen es que cada uno de ellos tiene un haplotipo del padre y un haplotipo de la madre. Pues, por ejemplo, este primero pues tiene el haplotipo A1B15, C7 del padre y A2B7, pues este de la madre. Aquí tiene el haplotipo A1B15 y el haplotipo A24B18, y así, hereda uno de cada uno. Fijaros que hay veces en que, por ejemplo, este hijo pues tiene
tiene el B7 del padre, de un haplotipo del padre, y el B7 de otro haplotipo de la madre. Es homocigoto para B7. Cuando se tipa, como se tipaba antes, de vez en cuando los homocigotos, si no haces un estudio de familia, es complicado hacerlo. Entonces, de vez en cuando, como veremos en las prácticas, se dice B7 blanco. Quiere decir que el único alelo que tú puedes determinar es que es B7. Probablemente sea homocigoto. Para saber que es homocigoto tienes que hacer un estudio de familia. Claro, aquí con el estudio de familia sabes que es homocigoto porque sabes que hay un B7 paterno y un B7 materno. Pero si no haces un análisis de familia, tú simplemente sabes que es B7 y solo te sale B7 y ningún otro B, pues puedes decir que a veces se dice que es B7 blanco. Entonces, es B7 y probablemente sea homocigoto, pero no sé más. Pero si haces un estudio de familia lo puedes saber perfectamente. Muy bien, el sistema es más complicado, porque claro, ¿cuántos alelos hay? Pues resulta que por serología, por ver que eso lo veremos en las prácticas, ver cómo se tipaba antes con anticuerpos, pues entonces nosotros decíamos que un individuo tenía el alelo 2. Por ejemplo, aquí veis que aquí a lo mejor hay una 2, aquí se dice A2. Bueno, pues se vio que lo que se definía como alelo A2, realmente cuando se secuenciaba había muchos parecidos a 2, pero que eran diferentes secuencias. Entonces se habla ahora de grupo alélico A2 y luego ya el alelo real es A2 en el sentido de que se parecen entre sí por secuencia, pero son diferentes. Entonces se dice A2, dos puntos, pues 01, 02, 03, aquí hay hasta 101. Bueno, de vez en cuando, por ejemplo, para ver el número de alelos, hay una tabla que veremos ahora mismo que pone A asterisco 02, dos puntos 01 barra 336. Quiere decir que hay 336 alelos del grupo alélico A02. Y entonces, pues todos los A2 son relativamente parecidos. Por ejemplo, aquí tendríamos entre los grupos HLA del LOCI-A, pues tendríamos A2, A1, tendríamos otros. Todos los A1s forman un grupo alélico que todos son parecidos entre sí. Sería A1 asterisco 01 asterisco A01 asterisco 02, 01 asterisco, etc. Y todos los del grupo alélico A2 pues son parecidos, pero tienen diferentes. Entonces, ahora mismo la terminología siempre se dice HLA-A. Estamos diciendo el LOCI-A, es el LOCI, asterisco, que es un separador, luego el grupo alélico, que siempre, por ejemplo, es 0,2, no se dice 2, sino 0,2, y luego el alelo específico. Entonces, pues por ejemplo, aquí vemos los alelos que tenemos en A, pues tenemos muchísimos, en B todavía hay más, aquí no termina, lo tenéis en HTML. Pues tenemos el grupo alélico A01, pues que tiene entre 1 y 104 alelos. Aquí dices el grupo alélico 02, que pone 01-336, quiere decir que hay 336 alelos. El grupo alélico asterisco 03, que tiene 135 alelos. Hay algunos que tienen menos alelos, como el grupo alélico A25. El grupo alélico A34 tiene solamente 9 alelos. Pero hay algunos pues, que tienen, fijaros, como A2 tiene 336 alelos, el grupo alélico A02. Eso pasa con los demás grupos alélicos, pues con B. Fijaros que hay grupos que faltan, pues por ejemplo, no están ni 01, ni 02, ni 03, empiezan 07. Esto es un poco complicado. Por ejemplo, aquí no hay el A09 porque lo que era 09 ahora se ha split, significa que se ha separado y se ha visto que antes se llamaba 09, ahora se le llama A23 y A24 con secuencia. Bueno, eso es un poco complicado. Y los Cs, pues los tenemos aquí, 02, 03, 04, que normalmente se les definía con CW para diferenciar de los factores de complemento. Pero bueno, pues hay 8 que son los tradicionales y luego hay unos extra que no vamos a analizarlos, que son los 8 son los que habíamos definido para el reconocimiento de kill. Bueno, en clase 2 pues es un poco más complicado, porque claro, tenemos los grupos alélicos de la cadena alfa, de DR, de DQ y de P, y los grupos alélicos de la cadena beta, de DR, de DQ y de P. Y bueno, pues es igual, tenemos grupos alélicos, pues por ejemplo de DRB, de la cadena DRB1. Aquí se llama la DRB1 porque resulta que esto es muy complicado y lo vamos a ver en prácticas. Bueno, pues hay más, no hay un único gen de la cadena beta de DR, hay varios, no todos los individuos se expresan todos, se expresan algunos, es un tema un poco complicado. Y bueno, pues por ejemplo se llaman, como están codificados en varios genes, pues hay el gen de varios como pequeños LOCI, pues sería el alelo DRB1, DRB2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. Pero estos son poco variables, lo más importantes
son los que están en DRB1, y os digo que lo veremos en prácticas, y la cadena alfa de DR no es variable. Entonces, habitualmente se les nombra en función de el grupo alélico de la cadena B1. Entonces, si tiene el grupo alélico 0,1 es DR1, si el grupo alélico 0,3 es DR3, si el grupo alélico 10 pues DR10, y pues por ejemplo DR15, no, falta DR2 porque lo que antes era el grupo alélico DR2 ahora se ha hecho un split, se ha separado en lo que ahora se llama grupo alélico DR15 y grupo alélico DR16. En DQ tenemos variaciones en la cadena alfa y en la cadena beta, pero como veremos en prácticas, porque esto es muy complicado, como se le denomina es en función de la cadena beta. Pues del grupo alélico 0,2 es DQ2, del grupo alélico 0,4 es DQ4, del 0,5 DQ5, del 0,6 DQ6, y hay excepciones. Por ejemplo, se llama DQ7 al grupo alélico 0,3 alelo 0,3 2.01 y 0,3 2.04, y se llama DQ8 al grupo 0,3 al alelo 0,3 2.02, un tema complicado que veremos en práctica. Y en DP, que tiene menos importancia, pues también hay variaciones en el grupo alélico, la cadena alfa y en la cadena beta. Bueno, esto es un tema complejo que lo veremos en prácticas. Simplemente decir que hay tantos alelos porque cada alelo, como veremos, es capaz de reconocer ciertos péptidos. Por ejemplo, se conocen mejor los alelos, los péptidos que se enclavan en clase 1 porque son más pequeños. Los de clase 2 son grandes y es un follón. Pero en clase 1 se ve que tienen 9 aminoácidos y en general lo que se ve es que hay algunos residuos de estos 9 aminoácidos del péptido que contactan con el receptor del linfocito T y otros que contactan fuertemente, que se llaman grupos de anclaje, con las moléculas MHC. Entonces, para que un péptido se enclave en las moléculas MHC, lo importante es esto, es que tenga estos puntos de anclaje. Y eso varía, los aminoácidos que tiene que tener, varía por cada alelo. Por ejemplo, para el grupo alélico asterisco 0,1, pues en el residuo 3 tiene que tener me parece que esto es un glutámico y un aspartico y una tirosina en posición 9. Entonces, solamente unipéptidos que tengan en posición 3 DY, aspartico glutámico, y en posición 9 una tirosina. Pues, por ejemplo, pueden ir este péptido, estos tres péptidos, porque todos, aunque son diferentes en secuencia, comparten que tirosina en posición 9 y aspartico glutámico en posición 3. Por ejemplo, para que se una al grupo alélico 2, pues tiene que tener una leucina, una metionina en posición 2, una valina, una leucina en posición 9. Entonces pueden unir estos dos péptidos que son muy diferentes, pero que tienen estos puntos de anclaje. El que se preste tanta atención a que a los alelos, no solamente al grupo alélico, sino que dentro del grupo alélico, pues decir que es alelo 0,2 2.01, 0,2 2.14 es importante, porque a veces dentro de un mismo grupo alélico no se unen los mismos péptidos. Pues por ejemplo, en el grupo alélico 14 se pueden unir péptidos que en posición 2 tenga una Q, que en este momento no me acuerdo, creo que es lisina, ahora mismo no me acuerdo qué es una Q, es el código de una letra de aminoácidos, y yo de vez en cuando me confundo, no lo recuerdo bien. Pero bueno, o bien una valina. Fijaros que, en cambio, en el grupo alélico 0,20, en el alelo 0,201, no pueden tener ni una valina ni una lisina. Entonces, eso hace el que tenga una cierta especificidad. Entonces, ¿por qué se interpreta que es un grupo que tenemos tantos alelos en clase 1? Pues para poder coger una gran variedad de péptidos. Cada uno de nosotros, tenemos muchos LOCI, con lo cual tenemos 2 en el locus A, 2 en B, 2 en C, y así podemos acoger péptidos diferentes. Y eso permite poder reconocer que una célula está infectada o que un macrófago fagocitado. Bueno, y entonces, ¿cómo se nombran a los linfocitos? Pues entonces, ¿cómo se nombran a los linfocitos? Pues los linfocitos ya hemos visto que se nombran en función de la proteína de la que proviene el péptido. Por ejemplo, yo tengo un linfocito T anti-NP o un linfocito T anti-GP, independientemente del alelo en que se presente. Luego, yo puedo decir, pues que puedo dar más explicaciones y decir, pues que este linfocito T
que al principio había 1000 en el ratón, que llegaron a ser muchos millones y que luego se convirtieron en linfocitos T de memoria, pues son linfocitos T anti-NP y luego podemos decir más, que es un péptido de NP enclavado en un determinado alelo. En este caso es un ejemplo de ratón, los alelos de ratón se hacen con letras, es un follón, pero bueno, yo podría decir, por ejemplo, que este es un linfocito T que reconoce un péptido de NP en A2 y este es un linfocito T anti-GP y luego puedo decir en qué complejo PMHC está reconociendo, pues sería un péptido de GP en, por ejemplo, A3. Y bueno, aquí lo que se ve es que la proliferación que pueden tener los linfocitos T es enorme. Pueden aumentar varios órdenes de magnitud. Y como se hace es con un linfocito T virgen, se convierte en un T efector, en una gran proliferación, y luego algunos se mueren y quedan unos pocos que se denominan linfocitos T memoria, pero siempre quedan más de los que había antes. En este caso es un caso muy excepcional. Normalmente no hay tantos linfocitos T de que haya 1000 veces más de lo que había al principio. Pero bueno, este es un caso paradigmático en el que se pone de relieve la enorme proliferación de linfocitos T. Y bueno, esto justifica una cosa que durante mucho tiempo traía de cabeza a los inmunólogos y era como un linfocito T que reconozca una célula infectada con vaccinia, no es capaz de reconocer una célula infectada con vaccinia de otro sujeto. Claro, nosotros lo entendemos perfectamente, porque un linfocito T que reconoce vaccinia en realidad reconoce un péptido de vaccinia, por ejemplo, en el alelo 0201. Y si este mismo linfocito T que reconoce un péptido de vaccinia en 0201, no vamos a pretender que sea capaz de reconocer un péptido de vaccinia en A3, porque primero, los linfocitos T hacen enlaces, el receptor de linfocito T, con aminoácidos del alelo 0201, que aquí no está, y además los péptidos que se unen a 0201 no se unirán a A3 probablemente, porque no tendrán los puntos de anclaje. Luego es imposible que este linfocito T reconozca una célula infectada de otro individuo, a no ser que ambos individuos sean, por ejemplo, A0201. Si este es A0201 y este es A0201, pues todos los linfocitos T que se generan en este individuo pueden matar a células de este otro individuo. Y simplemente por terminología, pues entonces si yo tuviera un péptido viral que se enclava en A2, el péptido viral, por ejemplo, provendría de la proteína 1, pues este linfocito T sería antiproteína 1. En cambio, si yo tengo en reconocimiento halogénico, que es un reconocimiento que veremos en trasplante, pues se rechaza porque se reconocen estructuras no reconocidas en timo. El alelo halogénico, si es un alelo que no tiene el individuo, pues no ha sido reconocido en timo. Y además los péptidos que se presentan son péptidos humanos, pero que tampoco los hemos visto en timo unidos a esta molécula porque no está. Entonces hay miles de complejos PMHC diferentes que no han visto sitio en timo, que habrá un linfocito T que reconozca este complejo, otro que reconozca este complejo, otro que reconozca este complejo. Todos en común es que a lo mejor reconocen un péptido en el alelo A2, entonces todos son anti-A2. Es una excepción y se les nombra como anti-A2 en lugar de nombrarles en función de la proteína de la que proviene el péptido, porque son péptidos humanos que desconocemos.